El rifle se sentía más pesado de lo que Clara recordaba. Tal vez era el frío. Tal vez era el miedo. O tal vez 3 meses sola le habían agotado más fuerza de la que quería admitir. El golpe se repitió lo suficientemente fuerte como para sacudir toda la cabaña, y Clara alzó el cañón hacia la puerta. Afuera el viento de Colorado aullaba como un animal herido, arrojando nieve contra las paredes como si quisiera destrozarlo todo. Esta no era una tormenta normal. Esta era la clase de ventisca de la que la gente susurraba años después, la que sepultaba casas, borraba huellas y convertía a los hombres en estatuas congeladas. Clara Whitmore había sobrevivido a muchas cosas en sus 24 años. Había sobrevivido a la pérdida de sus padres por chalera cuando tenía 16. Había sobrevivido a ser vendida por sus propios tíos a un hombre que le triplicaba la edad. Fue un intercambio como si fuera ganado a cambio de seguridad. Había sobrevivido a 3 años de matrimonio con Thomas Whitmore, un hombre que la trataba como si fuera una deuda que cobrar en lugar de una mujer a la que amar. Pero mientras el viento aullaba y la cabaña temblaba, no estaba segura de sobrevivir a esa noche. El fuego en la chimenea se había reducido a brasas rojas opacas, proyectando débiles sombras sobre las toscas paredes de pino. En la pequeña habitación contigua a la cocina, Jake Harley, de 12 años, dormía a ratos, su tos resonando a través de la delgada puerta. Jake no era su hijo biológico. Era el hijo huérfano del peón de Thomas, un hombre que había muerto aplastado bajo un poste de la cerca la primavera anterior. Clara había acogido al niño sin pensarlo, aunque apenas tenía comida para ella misma. Algunas decisiones no eran decisiones en absoluto. Llamaron a la puerta por tercera vez. Los ojos de Clara se dirigieron a la puerta del sótano en la esquina. Debajo, escondidos en un viejo saco de flores, había $500 en efectivo. El dinero de Thomas. Lo había encontrado una semana después de enterrarlo en tierra helada detrás de la iglesia de Silver Creek. No sabía de dónde venía, y una parte de ella nunca quiso saberlo. ¿Quién es?, preguntó forzando la voz. Hubo una pausa. Entonces una voz respondió profunda y firme. Resonó en la tormenta como un trueno lejano. Me llamo Silas Maddox. No busco problemas, señora. Solo refugio de la tormenta. Clara Ara no bajó el rifle. Hay un pueblo a 8 kilómetros al este, dijo. Tienen un hotel. 8 kilómetros son como 80 con este tiempo, respondió el hombre. Su voz no denotaba ira, solo agotamiento. Mi caballo no aguantará. Tengo dinero. Pagaré por usar su establo. Cada lección que la dura vida le había enseñado le gritaba que dijera que no. Una mujer sola no invitaba a hombres extraños a entrar. Así es como terminaban mal las historias. Entonces Jake tosió de nuevo, un sonido húmedo y ronco que hizo que el pecho de Clara se oprimiera. No podía pagar un médico. Apenas podía comprar harina. Y si enviaba a ese hombre de vuelta a la tormenta para morir, ese peso la acompañaría para siempre. Apártate de la puerta, dijo. Estoy armada. Sí, señora. Oyó botas raspar contra la madera mientras él obedecía. Clara respiró hondo, luego otra vez, y abrió la puerta. El viento la golpeó primero, robándole el aire de los pulmones. Entonces lo vio. El hombre en su porche era el ser humano más grande que jamás había visto. Debía medir bastante más de 1,8 metros. Sus hombros eran tan anchos que parecían bloquear la tormenta a sus espaldas, mientras la nieve se aferraba a su abrigo y sombrero. Una barba oscura le cubría la mandíbula. Pero fueron sus ojos los que la cautivaron. Grises, tranquilos, observándola atentamente desde debajo del ala de su sombrero. Detrás de él había un caballo a punto de desplomarse, con vapor saliendo de sus flancos. Clara mantuvo el rifle apuntando a su pecho. Eres más pequeña de lo que esperaba, dijo en voz baja. Por cómo hablaste a través de esa puerta, pensé que medirías 1,8 metros y tendrías barba. A pesar de sí misma, Clara sintió que sus labios se crispaban. Soy lo suficientemente alta para apretar este gatillo. Sí, señora. No lo dudo. Levantó las manos. Eran enormes, marcadas por cicatrices vacías. Los graneros de atrás, dijo Clara después de un largo momento. Hay heno en el desván.
Puedes estabular tu caballo. Te vas por la mañana. Algo cambió en sus ojos. Sorpresa, tal vez. Gratitud. Gracias, dijo. Estoy en deuda contigo. Es la señora Whitmore, respondió ella. Y puedes pagarlo marchándote. Él asintió una vez y condujo su caballo hacia la tormenta. Clara no durmió esa noche. Se sentó junto a la ventana con el rifle sobre su regazo, cada crujido de la cabaña apretando su agarre. Pero el extraño no regresó. Cuando el amanecer gris finalmente se abrió paso entre las nubes, la tormenta había sepultado el mundo bajo montones de nieve más altos que su cintura. Necesitaba revisar a los animales. El camino al establo era corto, pero la nieve era profunda e implacable. A mitad de camino, boya. Su bota se enganchó en algo escondido bajo el montón. Clara Ara cayó con fuerza. El aire se le cortó de los pulmones. El frío se le metió rápidamente en los huesos. Sus extremidades se sentían pesadas. La nieve ya no quemaba. Se sentía cálida. Fue entonces cuando el pánico gritó a través de sus pensamientos desvaneciéndose. Entonces algo la levantó. Unos brazos fuertes la rodearon, sacándola de la nieve como si no pesara nada. Una voz grave rompió la niebla, urgente y real. El calor la envolvía, no un calor imaginario, sino sólido y vivo. La estaban cargando. Lo último que Clara sintió antes de que la oscuridad la envolviera fue el constante subir y bajar de un pecho tan ancho como una pared. Cuando despertó, el calor le oprimía la piel. El fuego crepitaba cerca. Le ardían los pies al recuperar la circulación, un dolor agudo e intenso. Tranquila, dijo una voz baja. Abrió los ojos de golpe. Intentó apartarse, pero sus débiles manos golpearon un pecho duro como una piedra. No me toques. Él retrocedió al instante con las manos en alto. Estabas congelada, dijo. No te tocaré ahora. Clara observó su entorno. El granero o la estufa, sus botas secándose cerca. El hombre de la tormenta estaba a unos pasos de distancia, pero parecía casi inseguro. Mis botas, dijo. Allí. No deberías haber estado afuera con ese tiempo. Necesitaba revisar a los animales. Están bien, dijo. Les di de comer. Eso la sorprendió. ¿Por qué? Me diste cobijo. La puerta del granero se abrió de golpe. Mamá Jaque se quedó allí con los ojos muy abiertos, mirando al enorme desconocido. Estoy bien, dijo Clara rápidamente. Solo me caí. Jaque levantó la vista hacia el hombre. ¿Eres un mal hombre? La pregunta resonó con fuerza. Sila se arrodilló poniéndose a la altura del chico. Solía serlo, dijo con sinceridad. Intento no serlo ahora. Jaque asintió satisfecho. Mamá dice que todo el mundo merece una oportunidad. Silas miró a Clara. Algo se suavizó en sus ojos. Ella extendió la mano. Ayúdame a levantarme. Su agarre fue cuidadoso, suave a pesar de su fuerza. El desayuno es en 1 hora, dijo ella. Puedes unirte a nosotros. Silas la vio alejarse hacia la cabaña, algo desconocido se agitaba en su pecho. Esperanza. Silas debería haberse marchado a la mañana siguiente. Ese era el plan. Siempre había sido el plan. Cabalgar una vez que pasara la tormenta. Desaparecer en los lugares amplios donde los nombres no importaban. Y hombres como él era mejor olvidarlos. Pero los planes tenían la costumbre de romperse en el momento en que dejabas entrar a alguien en ellos. Pasaron 3 días. 3 días desde que la ventisca aflojó su agarre sobre la tierra y Silas Maddox seguía allí. Clara se decía a sí misma que era temporal. Los caminos seguían siendo accidentados. Los ventisqueros seguían siendo profundos. Tenía sentido que se quedara un poco más. Eso era todo. Pero cada mañana despertaba con el sonido de martillazos, de la madera partiéndose limpiamente bajo un hacha, de una voz grave que tarareaba baja y constante mientras trabajaba. Aunque cada día algo roto se arreglaba. La cerca ya no se combaba. El techo ya no goteaba.
La puerta del granero que había raspado y maldecido a sus pacientes durante meses ahora se abría y cerraba con suavidad y facilidad. Silas no pedía permiso. No preguntaba. Simplemente trabajaba. Como si arreglar su mundo fuera lo más natural que un hombre pudiera hacer. Jake lo seguía a todas partes. El niño observaba a Silas con asombro, aprendiendo a sostener un cuchillo sin cortarse, a acercarse a un caballo para que no se asustara. A partir leña con su peso en lugar de con los brazos. Silas nunca alzó la voz, nunca lo apresuró. Clara notó lo cuidadoso que era, cómo se arrodillaba en lugar de erguirse, cómo sus enormes manos se movían lenta y firmemente alrededor de los pequeños dedos. La inquietó más de lo que le gustaba porque los monstruos no actuaban así. Maggie O'Brien salió de Silver Creek al cuarto día, su carreta cargada de provisiones que Clara no podía permitirse pero que necesitaba desesperadamente. Maggie era ruidosa, de lengua afilada e imposible de engañar. Miró a Silas en el tejado y luego a Clara de pie en la puerta y sonrió como una mujer que ya sabía el final. «Es útil», dijo Maggie, encendiendo un cigarrillo. «Y lo suficientemente grande como para ahuyentar los problemas». «Es un extraño», respondió Clara. «¿Acaso no lo somos todos al principio?» Maggie le contó lo que decía el pueblo. Un hombre grande había pasado por allí hacía semanas. Silencioso. Se mantenía apartado. Parecía alguien que huía de algo. A Clara se le encogió el estómago, pero Maggie se encogió de hombros. Un hombre no tiene que ser bueno para elegir hacer el bien. Esa noche, Clara invitó a Silas a cenar otra vez. Comieron junto al fuego. Frijoles, galletas, sal, cerdo, comida sencilla. Silas comió como un hombre que había conocido el hambre y respetaba y saboreaba cada bocado. Jake hablaba sin parar. Clara escuchaba. Después de que el chico se fue a la cama, el silencio entre ellos se sintió pesado y cálido. «Debería decirte algo», dijo Silas finalmente. Ella lo miró. «No soy un buen hombre». Esperó. «He hecho cosas», continuó él, «cosas que te harían echarme si lo supieras». «Entonces, ¿por qué te quedas?», preguntó ella. «Porque estoy cansado de huir de ello». Clara estudió su rostro, las cicatrices, los ojos cansados. Pensó en Thomas. En manos frías y noches aún más frías, brillaba un matrimonio que se sentía como una condena. «Quédate hasta que los caminos se despejen», dijo. «Si después de eso todavía quieres contármelo, te escucharé». Algo se aflojó en el pecho de Silas. A la mañana siguiente un carruaje negro subió por el camino de tierra como si fuera el dueño del terreno. Clara lo reconoció al instante. Arlon Crane bajó del asiento vestido de blanco, demasiado limpio para los aviones, con una sonrisa tenue y ensayada. Dos hombres armados lo flanqueaban. «Señora Whitmore», dijo. «Mis condolencias». «Llegan tarde», respondió Clara secamente. A Crane no le importó. Nunca le importaba. Habló de deudas, $500, intereses, papeles. Silas observaba desde la cerca, con los músculos tensos. «Esta tierra cubrirá la deuda», dijo Crane con suavidad. «Derechos de agua incluidos». «Esta tierra no está en venta», sonrió Crane. «Todo está en venta». Silas dio un paso al frente entonces. «Bueno», la señora dijo que no. Los ojos de Crane se posaron en él, evaluándolo, reconociendo el peligro. «Esto no te incumbe». «Si te incumbe cuando amenazas a una viuda en su porche». El enfrentamiento se prolongó. Entonces Crane se retiró, pero no sin antes prometer que volvería. Dentro de la cabaña, las manos de Clara temblaban. Silas no lo pasó por alto. «No se detendrá», dijo ella. «Él quiere la tierra. Siempre la ha querido». «Te ayudaré», dijo Silas. «¿Por qué?» «Porque acogiste a un niño que no era tuyo. Porque diste cobijo a un extraño. Porque me miraste como si no fuera solo lo que había sido». Esa noche Clara encontró la carta escondida con el dinero de Thomas. Era la prueba. Prueba de que Thomas había estado involucrado en el tráfico de armas con Crane. Prueba de que Crane era peligroso. Prueba de que Clara ahora se encontraba en medio de algo mucho más grande que ella misma.
Volvió a golpearla. El corazón le latía con fuerza. No se lo contó a Silas. El miedo tiene la costumbre de elegir el silencio. Llamaron a la puerta a la mañana siguiente. Más suave esta vez. Un cazarrecompensas estaba en la puerta. Buscando a Silas Maddox, dijo mostrando un cartel. $200. El mundo de Clara Ara se tambaleó. Silas salió a su lado. Sí, dijo. Es verdad. Le contó todo. La compañía minera, la violencia, la noche en que se negó a quemar una granja con niños dentro, el hombre que disparó primero, la muerte que lo siguió como un rayo. Sombra. Ella escuchó. Entonces hizo algo que Silas nunca esperó. Le creyó. Todos merecen una oportunidad, dijo, incluyéndote a ti. El cazarrecompensas les dio 48 horas. Esa noche, Clara se enfrentó a una elección. Mantenerse a salvo o luchar. Eligió luchar. Fue sola a ver a Crane. Él la atrapó. Silas encontró su nota demasiado tarde cuando la tormenta que siguió no era de nieve. Era de disparos, puertas rotas y hombres que finalmente se aclara la garganta se enfrentaban a monstruos que se creían intocables. Silas entró por el techo. El sheriff Burke entró por la parte de atrás. Crane cayó. Víctor Crane cayó con más fuerza. Clara corrió a los brazos de Silas en medio del caos. Viva, la recompensa fue retirada. Silas Maddox era un hombre libre. Pero la libertad venía con una elección final. ¿Quién sería ahora que podía dejar de huir? Al amanecer sobre las llanuras, Silas miró la pequeña cabaña, a la mujer que estaba a su lado, al niño que observaba desde el porche. El hogar ya no era un lugar. Era una promesa, y promesas, aprendieron, valía la pena quedarse por ello. Silas siempre supo que la tranquilidad no duraría. La mañana después de que se llevaran a Crane, la tierra se sentía diferente. Demasiado quieta, en ese tipo de quietud que precede a que algo decida romperse. Silas estaba de pie fuera de la cabaña, con las manos apoyadas en la cerca que había reconstruido, mirando el horizonte como un hombre que había aprendido por las malas que la paz era frágil. Clara salió al porche con una taza de café en cada mano. Le entregó una sin decir palabra. Sus dedos se rozaron, ninguno se apartó. Jaque pasó corriendo junto a ellos, persiguiendo a una de las gallinas, riendo tan fuerte que tropezó con sus propias botas. Silas lo observó con algo oprimido en el pecho. Una vida como esa merecía protección. El sheriff Burke salió a caballo justo antes del mediodía. Trasladarán a Crane a Denver mañana, dijo. No volverá. ¿Y Víctor? Preguntó Clara. Vivo, dijo Burke. Enojado, pero vivo. Silas asintió. Eso era suficiente. Cuando Burke se fue, Clara se volvió hacia Silas. Ya puedes irte, dijo en voz baja. Ya nadie te está buscando. Silas la miró. La miró de verdad. A la mujer que se había enfrentado a hombres con armas y poder. A la viuda que había confiado en un extraño en medio de una tormenta, a la persona que había visto lo peor de él y se había quedado. Lo sé, dijo. No quiero. Las palabras se asentaron entre ellos como la verdad finalmente dicha en voz alta. Esa noche se sentaron junto al fuego. Ya no había secretos ni mentiras tras las que esconderse. Clara rompió el silencio. Me casé antes de saber lo que se suponía que se sentía el amor, dijo. Pensaba que el frío era normal. Pensaba que el silencio significaba seguridad. Silas escuchó. No quiero eso otra vez, continuó. No quiero el miedo disfrazado de consuelo. No lo tendrás, Silas dijo. No conmigo. Ella le creyó. Más tarde, cuando el fuego se estaba apagando, Clara Ara se levantó y le tomó la mano. Ven conmigo. Él la siguió. Fue cuidadoso, gentil, como si fuera fuerza. La verdadera fuerza era saber exactamente cuánto no usar. Cuando le susurró las palabras al oído, bajo y seguro, ella contuvo el aliento. Nunca has tenido un hombre de mi tamaño, murmuró. Déjame mostrarte cómo se hace. Lo que le mostró no fue fuerza. Fue paciencia.
Fue cuidado. Fue el tipo de cercanía que la hizo darse cuenta de lo poco que había recibido antes y de cuanto más merecía. Ahora, cuando llegó el amanecer, llegó suave. Pasaron las semanas. Silas se quedó. Plantó nuevos postes para la cerca, ayudó a Jake con sus lecciones, caminó al pueblo sin mirar por encima del hombro por primera vez en años. Pero la libertad tenía la costumbre de hacer preguntas. Una noche Silas se sentó a la mesa, haciendo girar un anillo entre sus dedos. Era sencillo, de oro. Lo había comprado en el pueblo sin decirle a nadie. Clara lo observó desde la estufa. ¿Qué pasa? Ella preguntó. Él se puso de pie. No sé cómo estar a medias, dijo. No sé cómo quedarme sin comprometerme. Cayó sobre una rodilla. Clara se congeló. He sido un monstruo, dijo. He sido un mercenario. He sido un hombre en quien nadie confiaba. Pero contigo con Jake encontré algo que no sabía que tenía permitido desear. Sus manos temblaban. No puedo prometer la perfección, continuó. Pero puedo prometerte que estas manos construirán, no destruirán. Te protegerán. Te amarán cada día que respire. Levantó la vista. Clara Whitmore. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas empañaron su visión. Sí, dijo. Sí. Jake irrumpió en la habitación como si hubiera estado esperando el momento. ¿Esto significa que ahora es mi pata? Silas rió una risa genuina, y atrajo al chico a sus brazos. Si me aceptas. La boda fue pequeña. La iglesia estaba llena. Maggie lloró a gritos. El sheriff Burke se mantuvo rígido pero orgulloso. Incluso Yebralins apareció bien afeitado y en silencio, quitándose el sombrero en señal de respeto. Cuando Clara caminó hacia el altar, Silas olvidó todo lo malo que había hecho. Solo veía el futuro que se abría paso ante él. Construyeron una vida a base de esfuerzo, con trabajo, con honestidad, con tormentas que iban y venían, pero que nunca los separaron. Años después, Silas estaba en el porche de una casa más grande, con una taza de café enfriándose en la mano. Las risas de los niños se colaban por la puerta abierta. Clara estaba detrás de él, con el brazo alrededor de su cintura y la cabeza apoyada en su espalda. Se acerca la tormenta, dijo ella. Él sonrió. Que venga. Porque esta vez estaban preparados.